Listo, chicos. Entonces ya estamos grabando la clase para sus compañeros que no han podido asistir a la recuperación del día de hoy. Ya están viendo en pantalla ustedes mi pizarra. La clase de hoy es muy teórica. Es muy teórica, entonces, porque es justamente uno de los primeros temas y poco a poco quizás van a ver lo que es muy teórico, simple, quizás hasta cierto punto, pero que luego vamos a ir complejizando cada vez más el tema, ya tanto teóricamente como también matemáticamente. Entonces, para el día de hoy, la primera actividad nos dice, una empresa necesita contratar 5 programadores y existen 20 postulantes con las mismas habilidades. El valor que cada programador genera a la empresa es de $2.000. Sin embargo, los postulantes no tienen otras ofertas laborales. Su opción externa es cero. ¿Qué quiere decir la opción externa cero? Simplemente que estos postulantes no tienen otra opción, aún no tienen otra oferta de trabajo, no tienen otra oportunidad para generar dinero. Y nos dice que la empresa ofrece un salario de $200 por contrato. Veamos entonces, primero, antes de ver las preguntas, sabemos que la empresa entonces va a ganar 2.000 por cada uno de los programadores. Cada programador le genera como utilidad a la empresa 2.000. Pero el sueldo que está ofreciendo a la empresa es de 200. Ahora, otra cosa muy importante es que la empresa solo necesita 5 programadores. Sin embargo, hay 20 postulantes. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿se aceptará trabajar por $200 bajo estas condiciones? A ver, chicos, también me gusta que participen, por favor. Previamente, lo que ustedes quieran, lo que ustedes intuyan, si por ahí me lo dicen por el chat, un sí o un no con una pequeña justificación, sería genial. ¿Ustedes qué creen? Primero, ¿qué creen? De ahí vamos afinando, vamos utilizando la teoría del curso para poder ya responder la pregunta de una forma más adecuada. Bueno, veo que nadie se anima hasta el momento. Profe, Sí, eh, que si esos programadores, el valor total para la empresa sería 10.000 así es. y podríamos dividir esos 10.000 entre la competencia, supongo, para estimar un valor de cuánto aceptaría cada uno. Ujú. Sí, es una opción. Ahora, veamos y regresemos a lo que han visto en clase, en teoría. Lo que ustedes han visto en teoría hasta el momento, a ver. En la clase 1, recordemos qué es teoría de juegos. Ustedes han repasado qué es teoría de juegos según lo que dicen los libros de Cerdá, de Varian y Nicholson. Veamos, por un lado, Nicholson nos dice que la teoría de juegos es una herramienta usada para entender las interacciones estratégicas entre dos o más agentes. Es particularmente útil para comprender la interacción entre empresas en un oligopolio, por ejemplo, nos dice. Mientras que Cerdá nos dice, hablando en términos generales, se los voy a poner en pantalla mejor. Es algo que ustedes ya tienen de las diapositivas que usa el profesor Carlos. Es lo que ustedes han visto, las 3 teorías hasta el momento. Y Cerda nos dice que hablando en términos generales e intuitivos, podríamos decir que la teoría de juegos estudia situaciones de conflicto y cooperación a las que denominamos juegos, en las que interactúan individuos racionales, analizando los comportamientos y resultados que son de esperar, bien mediante decisiones individuales, caso de los juegos no cooperativos, bien mediante acuerdos entre los participantes, es el caso de los juegos cooperativos.
Entonces, por un lado, un juego entonces es una interacción entre individuos, ya sea que estén en conflicto o en cooperación, pero cada uno de ellos son racionales. Eso ya lo viene, es un supuesto fuerte, que en realidad ya viene incluso desde micro. Incluso en micro ustedes ya hablábamos de cuando los individuos son racionales. Entonces también en teoría de juegos se entiende que los individuos son racionales y que tienen comportamientos y toman decisiones, y que estas decisiones son estratégicas. Son estratégicas. Entonces, tomándolo desde ese punto, nosotros debemos de analizar cómo respondería cada uno de los jugadores frente al otro. Les voy a poner en pantallas a modo de repaso de lo que ya han visto en clase. También otra cosa que ya han visto es lo siguiente. ¿Qué es un juego? Nos dice que un juego es una situación estratégica en la que varios jugadores toman decisiones interdependientes con el objetivo de maximizar su propio bienestar considerando las decisiones de los demás. Los jugadores tienen un conjunto de estrategias disponibles y los resultados dependen de las combinaciones de las estrategias elegidas por todos los participantes. Entonces, de toda la teoría que hemos visto, siempre sabemos que van a haber jugadores, más de una persona tiene que participar, pueden estar en conflicto o pueden cooperar, dependiendo de la situación. Generalmente vamos a ver más temas de conflicto. Entonces, y otra cosa es que son racionales y por lo tanto se deben de tomar estrategias. En todo es lo común que vemos en qué es teoría de juegos, tanto en Cerdá, Varian, Nicholson, como también en qué es un juego. Vemos que eso es lo común. Y lo importante, fuera de la situación de que hay estrategias, que hay individuos, que hay una interacción, ya sea de conflicto o cooperación, lo importante es las estrategias que van a tener, que son individuos racionales y cada uno va a buscar exactamente lo mejor para cada uno. Van a buscar maximizar su utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos este primer juego. Nos dice, en este caso hay dos jugadores. Uno de los jugadores va a ser la empresa y por otro lado vamos a tener a los postulantes. ¿Y cuál va a ser el juego? El juego es simplemente que cada uno tiene diferentes, en este caso, un conflicto. ¿Por qué? Porque como empresa, la empresa que va a buscar siempre ganar, ¿verdad? Maximizar sus beneficios. Mientras que, ¿qué va a buscar el postulante? El postulante en este caso también busca maximizar sus beneficios a través de obtener una mayor remuneración, un mayor salario. Sin embargo, lo que uno decide afecta al otro. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuánto es lo que va a generar cada uno de los jugadores, 2.000. Pero por ejemplo, ahora lo que se está ofreciendo es $200 por contrato a cada postulante que en realidad sea contratado. De los 20 solo se necesitan 5. Entonces, si el postulante dice quiere más dinero, más de 200, 300, imaginemos, sabiendo que él aporta le genera $2.000 a la empresa, si la empresa le paga más de 200, entre más le paga, menos utilidad va a tener. Entonces hay un conflicto por ese lado. Pero la pregunta nos dice, ¿se aceptará trabajar por 200 bajo estas condiciones? Entonces debemos de analizar en este caso lo siguiente para la pregunta. Esto va a ser un poco teórico, no hay muchos números aquí. Es un poco de lógica, es un poco analizar y luego ya cuando veamos la siguiente práctica dirigida ya vamos a plasmarlo en números, ya vamos a plasmarlo de una forma un tanto, vamos a presentar el juego de una forma más visible,
de una forma ya matemática incluso. Mientras tanto, vamos por la parte de la intuición. Hay una empresa, la empresa necesita 5 programadores, pero hay 20. Tú le ofreces 200 y sabes que ninguno de ellos tiene otra alternativa de trabajo. Entonces, la empresa sabe que le tiene que dar algún nivel de dinero. En este caso ya se decidió por 200. Si ya sabes que el sueldo, que el salario que ofrece la empresa es 200 y hay una empresa que necesita, ¿qué necesita la empresa? 5 programadores. Vamos a ponerle 5 empleados. Necesita 5 empleados. Pero de esos 5 empleados, hay en total, ¿cuánto? Hay 20 postulantes. Ahora, en este caso, imaginemos que nos dicen, normalmente ustedes me dirían de repente en la vida real, profesor, pero si una empresa necesita 5 empleados y vienen 20 postulantes, vamos a elegir a los mejores, ¿verdad? Vamos a tratar de elegir a los mejores. Pero si todos tienen exactamente la misma, acá por eso nos dice, todos tienen las mismas habilidades. Cada uno de los empleados tiene las mismas habilidades. Entonces, ¿qué pasaría? Si todos te van a generar exactamente lo mismo, todos tienen las mismas habilidades, a la empresa le es indiferente cuál de los 20 postulantes elegir, porque todos te van a producir lo mismo, todos tienen las mismas habilidades. Entonces, como tienes 5 y tú vas a negociar con cada uno de ellos, no sabes, esta es una negociación bilateral, hay 2 partes, y van a negociar. ¿Sabes qué? Yo voy como empresario y te digo, ya, ok, está bien, me interesa que trabajes para mí y te voy a ofrecer $200. Como tú sabes que te ofrezcan 2,000, que tú le vas a generar 2,000, tú de repente puedes decir, ok, pero le estoy generando 2,000, mejor yo quiero más de $200. Podría ser una opción el negociar. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso tú tienes que tener en cuenta que hay más personas que están también postulando junto contigo. Y de repente, si tú le dices no, puede que hay otros que le digan que sí. Entonces, aquí el poder de negociación lo tiene la empresa, porque hay más postulantes de los que él realmente necesita y todos necesitan exactamente, y todos te brindan exactamente lo mismo, tienen las mismas habilidades. Entonces, tu opción como postulante es o aceptas y ganas 200 o no aceptas y te quedas con 0. Porque aquí dice que no hay opción externa, es decir, por el momento no tienes ninguna oferta de trabajo, no tienes nada por el momento seguro, algo que te pueda cubrir. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Preferirías 200, aceptar los 200 o no aceptar y quedarte con nada, sabiendo que esta empresa tiene poder de negociación porque hay mucho más participantes? ¿Qué creen entonces ustedes? ¿Que debería aceptar los 200 o no? Como no tienen poder de negociación, sí. Exactamente. Recordemos que en este caso estamos, en teoría de juego, vamos a ponernos en los casos que las personas son muy racionales, muy, muy racionales. Quizás nosotros podremos decir, oye, pero 200 es muy poco, entonces, no sé, ya algo encontraré. Pero como sabes, en ese momento no tienes ninguna otra opción. Incluso podríamos, si nos vamos a los extremos, podríamos decir que si te dan un salario de $100, es mejor elegir los $100 que no aceptar y tener nada, que tener 0, porque no tienes otra opción. No tienes otra opción más, no tienes ningún contrato de trabajo, no hay ninguna oferta más en el mercado. Entonces podríamos decir incluso, llegar a decir que incluso si te ofrecen $1, sería mejor aceptar el dólar
frente a no ganar nada. Esto considerando, lógicamente, que no hay temas de esfuerzo, no hay temas, teniendo en cuenta todo eso, ¿ok? Dejando de lado ello. O teniendo en cuenta que esto de aquí ya cobre tu esfuerzo más, es un esfuerzo más lo adicional que te están dando. Que tu esfuerzo sea igual a cero, digamos. Los que ya han visto microaplicada, por ahí ya tienen una idea de lo que trato de decir. Por favor, ¿todos han llevado microaplicada o están llevando microaplicada? Me levantan la manito para saber cuántos de las 9 personas que hay, levanten la mano quiénes sí. A ver, ya han llevado 1, 2, 3, 4 personas. 5 personas han llevado. 4, imagino que aún lo están llevando o lo van a llevar. Ok, lo que pasa es que imaginemos que, claro, en teoría microeconómica van a ver luego en temas cuando llegan microaplicada que justamente entre mayor, hay diferentes trabajos, entre más te esfuerces en un trabajo, lógicamente lo que tú vas a esperar es un mayor sueldo. A mayor esfuerzo vas a querer un mayor sueldo. Entonces, por eso aquí lo que estamos tratando de decir es que no hay un esfuerzo, olvidémonos del lado del esfuerzo, y por eso, frente a eso, incluso deberíamos decir que siempre es preferible ganar algo a no ganar nada. Entonces, en este caso, sí se debería de aceptar trabajar por $200, a pesar de que parece injusto, ¿no? Porque si tú le estás generando a la empresa 2,000, quizás te parecería mejor quizás ganar 300, 400, 500, o quizás, oye, si te estoy generando tanto y yo estoy poniendo mi esfuerzo, ya no sé, al menos dame 1,000. Pero no es el caso porque en este caso la clave es quién tiene el poder de negociación aquí. Hay 5 puestos para 5 empleados y hay 20 postulantes. Si la primera persona me dice no, yo paso a negociar con la otra persona. Y hay algo aquí muy importante. Las demás, que creo que no dice por aquí, no. Pero asumamos algo adicional, que los postulantes no saben el resultado de las otras negociaciones. Claro, no tienen, mientras que ellos no saben, por ejemplo, ¿qué hacen? Ya, ustedes son 20 alumnos, imaginemos, ya, yo soy la empresa, yo los voy a contratar. A cada uno de ustedes les pongo en un salón y no saben con quién voy a negociar primero, con quién segundo, con quién tercero, ustedes no tienen idea. Entonces, yo voy a entrar a cualquier aula de manera aleatoria y voy a negociar con ustedes. Te ofrezco por $200 que trabajes por mí, mientras que ustedes saben que yo me estoy llevando una ganancia de 2,000. Si ustedes no, la lógica es que como ustedes no saben, lo más lógico es que ustedes sientan una presión en el sentido de que, si ustedes no aceptan, yo tengo aún 19 personas con las que puedo negociar. Entonces, el poder de negociación al estar por el lado de la empresa, lo mejor es en este caso que aceptar la negociación, aceptar los salarios de $200. Porque de lo contrario, tu otra opción es no aceptar y te quedas sin nada. Entonces es mejor $200 que a no ganar nada. ¿Se entendió la idea? Como les dije, el día de hoy la clase es más teoría, más, eh, incluso podríamos decir, ver la lógica que hay detrás. Luego ya vamos a mostrarles matemáticamente cómo esta lógica se cumple. ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. O sea, es mejor tener un monto a no tener nada y básicamente en este tipo de situaciones, Así es, no tener ni un ingreso. correcto. Porque estás maximizando, recordemos que lo que busca cada uno es maximizar su utilidad. Entonces, esa es la primera parte. La pregunta B nos dice, ahora, si un postulante rechaza, la empresa pasa a negociar con otro, que ya es parte del juego. ¿Cuál será el equilibrio o acuerdo final en cada negociación bilateral? Esto ya se cumple en la primera, ¿verdad? Esto también hemos dicho que se cumple. Si uno no acepta, pasas a negociar con el siguiente. ¿Cuál sería el equilibrio? Ya tienen una noción de lo que es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio, ya han visto
en sus clases teóricas qué es el equilibrio. A ver, se los pongo aquí. Creo que lo han visto en la clase 2. A ver. Ok, no veo que hayan desarrollado como tal un concepto de equilibrio, pero el equilibrio es aquel resultado del juego, es aquel resultado que va a tener el juego al final, teniendo en cuenta que cuál es la solución de un juego, cuál es al final qué es a lo que se llega, el resultado que va a haber en cada uno de los juegos. Eso es un equilibrio. Que ya sabemos que al final lo que busca cada uno de los jugadores es elegir una estrategia que le ayude a alcanzar o maximizar el beneficio posible. En este caso, y adelantándonos un poco, ¿cuál vendría a ser la estrategia? Tú tienes dos acciones a tomar. Tus acciones son dos, o aceptas o no aceptas. Entonces, ya vimos que aceptas. Entonces, es la estrategia que estás tomando. Aceptar el salario. Nos dice, entonces, ¿cuál será el equilibrio del acuerdo en este caso? En este caso, la primera pregunta, podríamos ponerle esta respuesta. Se los voy a poner de forma escrita. Del todo lo que les he dicho en palabras, podríamos decir que este sería un pequeño resumen de la pregunta 1. Si conviene aceptar, dado que la opción externa del postulante 0, cualquier salario positivo resulta mejor que rechazarlo. Aceptar garantiza que un ingreso positivo de 200, mientras que rechazar significa quedarse con nada, ya que tu otra opción no tienes una opción externa que te dé más. Por lo tanto, te conviene aceptar. ¿Cuál sería el equilibrio ahora en la B? El equilibrio perfecto en sus juegos, en este caso el equilibrio, vamos a llamarlo equilibrio, todavía no, luego vamos a ver los tipos de equilibrios. Digamos que mucho depende del poder de reemplazo o del poder de negociación que tiene la empresa. Porque recordemos que justamente la empresa, el poder que tiene es que si uno no le acepta, puede reemplazar ese postulante con otro porque le quedarían 19 más. Eso es lo que le permite a cada empresa, a la empresa, perdón, fijar salarios bajos. Porque lógicamente él sabe, él ya está razonando. Esta empresa también es racional, el que dirige esta empresa es racional y sabe que cómo va a pensar su contraparte. Sabe que el otro lo que va a pensar es que es mejor tener algún tipo de ingreso que no tenerlo. Por lo tanto, con esta oferta de $200, lo que se esperaría, teniendo en cuenta que todos los jugadores son racionales, es que a las 5 primeras que yo les ofrezca, acepten, justamente por lo que hemos visto en la pregunta A. Lo que se espera es justamente que vayan a aceptar.
Entonces, en la pregunta B, básicamente, en resumen, es esto. El equilibrio surge por el poder de reemplazo, o podríamos llamarle también, claro, o por el poder de negociación, ¿no? ¿Quién tiene el poder de negociación en este caso? Hay 20 candidatos para solo 5 plazas. Esto permite que la empresa fije salarios muy bajos, porque cualquier postulante que intente negociar más puede ser sustituido por otro dispuesto a aceptar. Con la oferta de 200, lo que se espera es que los primeros 5 a quienes se le ofrezca sean los contratados, bajo la primera lógica que ya vimos. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la C? Bueno, en ese tipo de casos, entonces, el equilibrio, en resumen, sería definir quién tiene el poder de negociación en este caso para como, sustentar el resultado que esperaríamos de ese tipo de juegos. Exacto. En este caso, justamente, detectar quién tiene poder de negociación y sobre todo en este caso viene dado por el poder de reemplazar, justamente la posibilidad de que tú puedas reemplazar a alguien por otro, es lo que le da el poder de negociación a las empresas. Entonces, la empresa, teniendo en cuenta, recuerden que esa es una interacción y los individuos son racionales. Entonces, tú cuando negocias, tú estás pensando qué es lo que quiere el otro y la posible estrategia que va a seguir. Y según eso, tú tomas una propia estrategia. Pero tu contraparte va a hacer exactamente lo mismo. Entonces tú ya sabes que tú al analizar, si tú eres un postulante, tú analizas a la empresa y dices, oye, sé que hay más competidores que le están ofreciendo justamente lo mismo que yo. Tienen el mismo nivel que yo tengo para poder realizar el trabajo. Entonces no me diferencio de ellos ni ellos de mí. Si yo digo que no, él va a pasar a negociar con los otros. Bajo esa lógica, como yo sé la estrategia que tiene el otro, debo de tomar mi estrategia. Como ya sé que ellos están pensando en eso, que me pueden reemplazar, la mejor decisión que puedo tomar yo como candidato es aceptar, porque mi riesgo es que si no acepto, va a pasar con otro y yo me quedo con nada. Entonces es mejor quedarme con $200 que quedarme con nada. De esa manera estoy maximizando mi propio beneficio. Ahora, la pregunta C nos dice, ¿quién captura el excedente de la relación laboral y por qué? En este caso ya vemos que el poder de negociación, entonces quien lo tiene es la empresa, debido a este poder de reemplazo que tiene. Aquí les voy a poner la pregunta, la respuesta, y les voy a empezar a explicar. Es mejor para que lo puedan ver. En este caso es mejor que lo puedan ver primero. Y ahora se los explico. Como ya les había mencionado, el poder de negociación en este caso lo tiene la empresa. Pues ya sabemos por qué, porque controla el lado escaso del mercado. Es decir, los puestos. Es el único ofertante. Entonces el valor creado por trabajador es 2.000. Cada trabajador te genera 2.000. Pero al pagar 200, la empresa ¿con cuánto se queda? Se queda con 1.800 por cada contrato, por cada individuo que contrata. Entonces, en conjunto, ¿cuánto captura? 9.000 va a ser su excedente. ¿Por qué? Porque esto es igual a los 1.800 que va a quedar de ganancia para él por los 5 que contrata, ¿verdad? Mientras que cada trabajador obviamente recibe los 200. En total de los 2.000, de cada 2.000, cada trabajador se lleva 200 y la empresa se va a llevar 1.800 por cada trabajador. Es decir, el excedente en este caso lo captura la empresa, porque la empresa se va a llevar 9.000. Mientras que entre los 5 trabajadores se van a llevar 1.000, es decir, 200 cada uno. Entonces, ya saben, la simetría, la diferencia que hay entre por qué uno captura más de todas las ganancias que el otro, es justamente por la simetría, por la diferencia, por la gran diferencia que hay entre que hay muchos postulantes y hay pocas vacantes. Y aparte, esa amenaza de que te puedan sustituir por otro es muy creíble porque tú sabes que hay 20 postulantes para 5 plazas y todos tienen la misma capacidad que tú.
Todos le pueden brindar exactamente la misma capacidad a la empresa. ¿Alguna pregunta? Okay. Si no hay pregunta, pasemos a la 2, que es un caso similar, pero que ahora cambian los papeles de quién tiene el poder de negociación. Y vamos a ver justamente cómo cambia, por tanto, los resultados. Ahora nos dicen en la actividad 2. En una ciudad hay 3 familias que buscan alquilar y existen 10 departamentos idénticos. Cada propietario valora arrendar en al menos $500, que es el costo de mantenimiento. Cada familia está dispuesta a pagar 1.000. Un propietario ofrece alquilar en 950. Veamos el primer ejercicio. Si acá hablamos de qué mercado, hablamos del mercado de empleo. En este caso, ¿qué pasaba? El que los demandantes eran más que los ofertantes. Porque aquí la oferta de puestos vacantes, la oferta de vacantes eran 5, mientras que los demandantes, la demanda era de 20. Entonces, ¿quién tenía aquí el poder? El ofertante. En este caso, es lo contrario. En este caso, ¿quiénes son los ofertantes? Los ofertantes, ¿cuántos hay? Hay 10, porque hay 10 departamentos que se ofertan. ¿Cuántos son los demandantes? Los demandantes en este caso son 3. Entonces, si hay 10 personas que están alquilando y solo hay 3 personas que están demandando y no va a haber más, recordemos que estamos viendo ejercicios que nos hagan razonar. Sabemos que en el día a día siempre luego con el tiempo van a aparecer más por ahí, pero imaginemos que este es un pueblo aislado que solamente tiene 10, no van a venir más personas, por lo que sea, no hay movilidad o se cerraron los aeropuertos o lo que sea. Todo se cerró, imagínense en la época de la pandemia, que ya esto es un pueblo alejado y nadie más puede viajar, nadie más va a llegar. A 10 ofertantes, 3 demandantes. Entonces, ¿quién va a tener aquí el poder de negociación? El demandante, porque el demandante sabe que hay 10 personas que necesitan alquilar, perdón, que necesitan poder alquilar los departamentos, necesitan arrendatarios, que alguien venga y les pague por los departamentos que tiene. Mientras que los que necesitan arrendar, los que necesitan alquilar, los que necesitan una vivienda, son solo 3. Entonces, el que tiene en este caso el poder es el demandante. Caso contrario a lo que vimos en el primer caso. Entonces nos dice, cada propietario valora arrendar en al menos 500, que es el costo de mantenimiento. Lo que quiere cada ofertante, en este caso el ofertante va a ser el propietario, es al menos es ganar el nivel de mantenimiento. Es decir, esa es su disposición, su mínima disposición a aceptar el dinero. Lo mínimo que está dispuesto a aceptar es $500 para poder pagar algo. Mientras que nos dice que cada familia está dispuesta a pagar 1.000. Los demandantes son las familias que quieren el dinero y cada uno está dispuesto a pagar 1.000. Entonces miren ese margen de negociación entre 500 a 1.000. Nos dice que un propietario ofrece alquilar en 950. ¿Se aceptará pagar 950 por el alquiler en este contexto? Recordemos que ambos conocen la situación del otro. En este caso, la familia que demanda la vivienda sabe que el propietario tiene $500 que cubrir como costo de mantenimiento. Y el ofertante sabe que las 3 familias están dispuestas a pagar $1.000 cada uno. Una de las familias va y dice, ¿saben qué? Te alquilo mi casa por $950. Si yo sé que tú estás dispuesto a pagar 1.000, pero yo te ofrezco 950. ¿Qué creen? ¿Se aceptará pagar? ¿Aceptarían en ese caso ustedes, si ustedes fueran las familias, aceptarían o no ese trato? ¿O negociarían? ¿Qué harían?
¿Cuál creen que Pues es el... el camino más sencillo es ir a otro lugar. Sabemos que el mínimo es 500, así que busquemos el lugar que es más barato. Exacto, correcto, correcto, Sebastián. Justamente, ahora tú sabes que tienes poder de negociación, sabes que hay 10 personas. Entonces, en este contexto, la mejor respuesta sería no aceptar. Entonces, ese sería lo que conviene. No conviene aceptar 950 porque exista una gran sobreoferta de departamentos. Las familias pueden rechazar y buscar otro propietario que esté dispuesto a reducir el precio. Y la pregunta B nos dice, si una familia rechaza, otro propietario podría ofrecer un precio más bajo, que es la lógica que se va a presentar, obviamente. ¿Cuál será el equilibrio o acuerdo final en cada negociación bilateral? En este caso, como ambos conocen la situación del otro, el ofertante, el de la familia, y el propietario, el de la familia, el de la familia, el del propietario, saben cuáles los costos y lo que están dispuestos. En este caso, ¿qué va a pasar? Que justamente al ofertante, ¿qué le conviene? Al ofertante le conviene cubrir su costo. Lo mínimo que él quiere va a ser cubrir su costo. Entonces, lo que se espera como resultado es que el propietario, para no correr un riesgo, porque ¿qué pasa si otro tú le ofreces 900, luego va con otro y el otro le ofrece 850 y así? Va a llegar uno que por ahí le ofrezca, no sé, 501, que solamente prefiero cubrir mis costos a estar asumiéndolos yo mismo. Entonces, básicamente se va a llegar a un resultado en el que lo que van a aceptar las familias es un valor muy cercano a 500, justamente porque ya conocen todo esto y saben que si ellos no le alquilan, el propietario ni siquiera va a tener que sacar de su bolsillo esos 500. Pero en este caso, los propietarios, su mínima disposición a aceptar son 500. ¿Ok? Ese es el caso en este caso. Entonces, por ese lado, bajo esta lógica, sabemos que parecen un poco extremos los casos que estamos viendo, pero luego vamos a ver que sí se cumplen con términos matemáticos, que eso ya lo vamos a ver poco a poco. Entonces, el equilibrio ocurre, en este caso, cuando el alquiler se acerca al piso de viabilidad. Es decir, ¿cuál es el piso de viabilidad? Es alrededor de los 500. Es decir, al mínimo valor viable, ¿no? A eso se refiere con piso de viabilidad. Al mínimo valor viable, que es 500, porque tampoco el propietario no está dispuesto a, digamos que es lo mínimo que tú sabes que él está dispuesto a alquilarte. Y ahí nos dice la razón es que con tantos departamentos vacíos, cada propietario compite con los demás para no perder a las pocas familias. Por lo tanto, el precio converge al mínimo sostenible, es decir, se va a acercar mucho a los 500. Se va a acercar mucho a los 500. Va a ser muy cercano a 500 o incluso los mismos 500. Porque en este caso vemos que mucho depende de quién tenga el poder de negociación. Y justamente nos dice la pregunta, ¿quién captura la mayor parte y por qué de este excedente? La mayor parte del excedente, entonces, debido a que el poder de negociación lo tiene la familia,
al poder de negociación lo tienen las familias, ya que sabemos que son el lado escaso, ¿verdad? Porque son muy pocos demandantes y hay muchos ofertantes. Entonces, terminan pagando cerca de 500 por un bien que ellos valoran 1000. Por lo tanto, ellos están llevándose el excedente, prácticamente se están llevando 500, que es lo que ellos valoran con lo que realmente están pagando. Mientras que los propietarios solo van a cubrir su costo. Aquí la competencia entre oferentes desplaza el poder hacia los demandantes, como ya estamos viendo, ¿verdad? Entonces, vemos que para estos casos importa mucho quién tiene el poder de negociación, quién está en mejor situación, pero justamente tú evalúas eso al momento que vas a tomar tu estrategia de cuánto aceptar o cuánto ofrecer. Tienes que ver justamente cuáles son como individuo racional, tienes que ver cuál va a ser la opción o cuál va a ser la estrategia que puede seguir la otra persona, el otro jugador. ¿Alguna pregunta o pasamos con la pregunta número 3? Profesor, una pregunta. Entonces, aquel que es más escaso, digamos, si es más escasa la oferta que la demanda, entonces, como en el primer caso, tiene más poder de negociación porque si un demandante no se acomoda, entonces se va a ir al siguiente. Claro, Y viceversa. Si hay mucha oferta y poca demanda, la oferta tiene que competir entre ellos y probablemente exacto, tengan que minimizar el precio porque siempre que uno quiera subir un precio muy alto, van a elegir otro, sucesivamente. correcto. Y algo adicional aquí es que eh, una de las cosas que estamos tomando ya como supuesto es que ninguno de los participantes, es decir, en este caso, ninguno de los propietarios, ninguno de los familiares, ninguno de los jugadores sabe o tiene información sobre las negociaciones que las otras. Son negociaciones privadas, ¿ok? Se hacen de forma privada y no se sabe qué es lo que los demás hacen, porque otra cosa sería diferente resultado. ¿Qué pasa si los propietarios entre ellos saben? En este caso, por ejemplo, se pueden poner de acuerdo, ¿no? Se pueden coludir y decir, ya está bien, mira, que nos elijan a cualquiera de nosotros, pero ¿sabes qué? Nadie le va, nadie le va a cobrar menos de tanto. Pero para eso también es un tema más complicado que luego vamos a verlo también. En este caso, solamente tengan en cuenta de que estamos hablando para casos en que no se comparte información. Cada negociación es privada. Se hace de uno a uno y los demás no saben el resultado ni tampoco saben quién, si son el primero, el segundo con el que negocian, no se sabe. Entonces tú para asegurarte justamente vas a buscar ofrecer o tomar el equilibrio al que hemos llegado a esos precios. Veamos entonces la pregunta número 3 en este caso. Ya vimos un caso en que la oferta es mayor que la demanda, ahora cuando la demanda es mayor que la oferta, y ahora vamos a ver el caso intermedio. Nos dice que hay una startup que creó un software que mejora la productividad de fábricas en $100,000 anuales. Una empresa industrial quiere licenciarlo, quiere comprar la licencia. La startup puede venderlo a otra firma competidora y obtener $20,000. En este caso, su opción externa es 20,000, porque tú ya sabes que, imagínate que tú eres el dueño del software, tú eres el que lo crea, tú eres la startup. Sabes que viene una empresa y ya te ofreció 20,000. Ya sabes que esa empresa te lo quiere comprar y quiere 20,000. Ahora, el caso es que viene otra empresa y va a negociar contigo. Pero tú ya tienes una opción externa, segura, que otra empresa ya te ofreció comprártelo por 20,000. Entonces nos dice, la empresa industrial puede usar un software alternativo que le da un beneficio de 20,000. Este ya no es el creador no es el creador no es el startup que creó el software, sino lo que te dice es, ¿sabes qué? Claro, ya le puedo comprar el startup, pero también por si acaso yo como comprador puedo comprarle también a otra industria, le puedo comprar su software
Y si le compro ese software a esa empresa, me va a dar como ganancia $20,000 de ganancia. Se lo pongo como para explicarlo. Startup, tengo el startup. El startup ya tiene una opción externa por 20,000. Esta le ofreció 20,000. 20K le voy a poner, ya 20,000. Pero aparte, hay una empresa industrial. Este es seguro, ya, esto ya es seguro, que te van a dar sí o sí. La empresa industrial es con la que va a negociar. La empresa industrial no sabe cuánto le va a ofrecer, justamente van a negociar. Pero esta empresa industrial también le puede comprar el software a otra empresa. Imaginemos a una startup 2. Y si le compra a esta empresa, fuera de lo que paga, le va a dar de ganancia ¿cuánto? Va a recibir de ganancia 20,000K, $20,000. Entonces la industrial, si no le compra el startup, le puede comprar a la otra empresa y va a ganar sí o sí 20,000 por la fabricación, mientras que el startup, a su vez, tiene otra empresa que por su software le ha ofrecido 20,000. Ahora ellos van a negociar. Dice, se aceptará una licencia de software en la que el startup cobre 80,000 y la industria conserve solo 20,000. Bajo este caso, ¿sería eso lo mejor? Si están allí negociando, recuerden que es una negociación bilateral. Entre solo los dos se sientan y los dos empiezan a discutir y los dos tienen la misma información. La industria sabe que si la empresa, si el startup no, que el startup ya de por sí, si él le ofrece 10,000, el startup no le va a aceptar, lógicamente, porque hay otro que ya le está ofreciendo 20,000. Si tú le ofreces 20,000, al startup le va a dar lo mismo aceptar a la industria como a la otra empresa que ya le ofreció 20,000. Entonces, lo normal es que como tú estás negociando y sabes todo esto, sabes que en general lo que le podría hacer ganar en productividad a la industria es unos 100,000. El de ganancia a la industria puede tener de ganancia, te dice 100,000. Esto es de ganancia lo que le va a ofrecer el comprarle la startup al startup inicial su software, 100,000. Entonces, oye, le puedo ofrecer 10,000, le va a vender al otro y yo me estoy perdiendo la diferencia, ¿no? Entre 10,000, me estoy perdiendo esa diferencia, ya no me lo va a vender, me voy a quedar con nada, solamente con estos 20,000 que me ofrece la otra empresa. Entonces, yo sé que lógicamente, ¿qué sería lo más lógico? Ofrecerle más de 20,000, más de lo que esa empresa ya tiene asegurado. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta sería no aceptar. En este caso, si el startup te dice, oye, ¿sabes qué? Te vendo mi licencia 80,000, no la debes de aceptar tú como industria, porque ya sabes que la otra empresa te hace ganar lo mismo. Ya te habían ofrecido, tú le puedes comprar a la otra empresa y te da lo mismo. Entonces no tienes un beneficio adicional. Entonces a ese precio el beneficio neto de la industria sería 20,000. Exactamente lo mismo que su opción externa. En esa situación la empresa es indiferente y puede preferir no negociar. Por tanto, racionalmente exigirá una mejora sobre su reserva, es decir, una mejora sobre los 20,000. La reserva es los 20,000 que ya le está ofreciendo por fuera la otra empresa. Ahora, considerando que ambas partes tienen la misma opción externa de 20,000, porque el startup ya tiene una oferta de 20,000 y la industria también otra oferta por 20,000 que le hace ganar, ¿cuál será el acuerdo de equilibrio final? Lógicamente, entonces, teniendo en cuenta eso, ya la industria sabe que le debe de ofrecer más de 20,000 y la startup sabe que cuánto va a ganar
la otra industria. Entonces, ¿qué van a buscar? Van a empezar, por ejemplo, dicen, no, ya está bien, la industria de repente le dice, ya te ofrezco 21.000, pero tú sabes que por pagarte 21.000, el otro va a ganar 100.000. Dices, no, para mí es muy poco. Y estamos negociando uno a uno. Tú ya no tienes otro que te ofrezca más que lo que yo te estoy diciendo, que yo te pueda aceptar. Si tú negocias con el otro, solamente vas a ganar 20.000. Pero ¿sabes qué? Si tú negocias conmigo, vas a tener mayor ganancia. Entonces, va a ser una puja, ¿no? No, ya está bien. Entonces, te ofrezco 22.000, te lo compro a 22.000. Pero tú sigues sabiendo que él va a ganar más. Entonces, como que al final van a estar negociando y lo normal, lo que se espera en equilibrio, es que lleguen a un término medio. En este caso, ambos tienen igual poder de negociación. Lo que nos dice es lo siguiente. El excedente negociable es los 100.000 que se va a producir, porque recuerden que la industria puede ganar 100.000, pero menos los 20.000, que es su ganancia de reserva. Eso ya lo tiene asegurado. Mínimo 20.000 iba a ganar. Y la startup mínimo también iba a ganar 20.000. Esto es lo que genera la startup, la compra del startup. En este caso es estos 20.000 lo que le ofrecieron, lo que la industria puede generar si le compra un software a otra persona, y el otro es los 20.000 que ya otra empresa le ofreció a la startup por su software. Entonces, lo que en realidad queda por negociar es 60.000, los 60.000 de dólares de diferencia, porque es estos 100.000 menos estos 20 menos estos 20. Esos 60.000 se van a poner a negociar. Y como ambos tienen el mismo poder de negociación, lo que se va a llegar al final es que cada uno se lleve la mitad, 30.000. Entonces, ¿cuánto va a ser lo que va de ganancia, ¿no? De ganancia, eso es de ganancia. La startup entonces va a cobrar 50.000 y la industria le va a generar 50.000 de ganancia. Porque está pagando 50.000, pero la industria, por un lado, la industria le genera 100.000 al comprarse, pero como está pagando 50.000, lógicamente se está llevando 50.000. Y por el otro lado, la startup le están pagando 50.000. Y ambos se llevan exactamente lo mismo. En este caso, ambos tienen el mismo poder de negociación. Y para la pregunta C, ¿qué ocurre si una de las dos partes tuviera una opción externa más alta que la otra? La repartición sería bastante, bueno, se ajustaría dependiendo de la oferta externa. Ajá. Pero recordemos algo, aquí de todas maneras el poder es simétrico, ¿eh? Ambos tienen la misma capacidad de negociar. Ambos tienen la misma capacidad de negociar, pues es un uno a uno. Como nos dice acá, ambos tienen la misma capacidad de negociación, es decir, negociación, el poder es simétrico, pues ambos tienen alternativas equivalentes y la misma capacidad de espera. Ninguno puede imponer condiciones unilaterales, el resultado natural es un reparto justo del excedente, pero si en otro escenario una de las opciones externas fuera mayor, ese jugador tendría más poder y obtendría una porción mayor del excedente. ¿Qué quiere decir? Imaginemos ahora, les voy a poner un ejemplo. Cambiemos por este lado. Imaginemos que uno de ellos, la startup, le ofrecen los 20.000, 20K. Y a la industria, lo que tiene ya asegurado sea 40.
Entonces, ¿cuánto sería el excedente? Sabemos que es 100.000 lo que se va a generar, el excedente. Aquí arriba fue 60. Aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 100.000 menos los 20 que ya del startup, menos los 40.000 de la industria. En este caso, ¿cuánto nos da? Lo que tienen por negociar es 40.000. Entonces, aquí van a negociar esos 40.000. Pero ¿cuánto vendría a ganar cada uno? Lógicamente, entonces, por este lado, la empresa, la startup en este caso, podríamos decir lo siguiente, la startup y la industria. La industria, en este caso, ¿cuánto podría pagar? Podríamos decir que se pueden dividir a términos iguales. Pero si decimos eso, ¿cuánto va a ser aquí? Los 40.000. Entonces la industria, ¿cuánto tendría? 100.000 que le genera menos los 40.000. Es, perdón, menos la mitad, ¿verdad? Que ellos paguen 20.000, entonces estaría pagando. Ya, si es igual, cada uno paga 20.000. Entonces, aquí la startup recibe los 20.000. De esto de aquí, la mitad de lo que se está pagando. Y en el otro caso, la industria ha pagado 20.000, teniendo 80.000 al final como ingreso. Se dan cuenta en este caso, si bien se están repartiendo de estos 20.000 y 20.000 cada uno, 20K y 20K, vean esto. La industria se lleva 80.000, mientras que en este caso, al parecer, ese se lleva 20.000. Pero este 20.000, hay algo que hace ruido aquí. En realidad debe ser un poco más. ¿Por qué? Porque si este le ofrece, se lleva estos 20.000, este de acá ya su seguro es 20.000. Es por las condiciones que he puesto de problema. Entonces no se va a notar tanto. En realidad acá le deberían de pagar un poquito más de esto, de 20.000. Para que sea más simple de ver, pongámoslo acá 30.000. Si le ponemos esto ya va a ser mucho más fácil de entenderlo. Entonces aquí el valor sería 50.000, cada uno pagaría 25.000. Y aquí sería 100.000 menos 20.000 menos 25.000, acá sería 55.000, perdón, acá 55.000 entre 2 sería, cada uno pagaría 25.5, acá, 25.500 cada uno. Entonces, aquí, menos 25.500, la startup recibe 25.500, y aquí la respuesta sería 74.500. Como ven, la empresa, la startup, se está llevando menos de lo que se está llevando la industria. ¿Por qué? Porque la industria tenía, perdón, no, aquí me estoy equivocando, ¿verdad? No sé por qué asumí que era 25, es 30. 30 acá sale 50.000, disculpen chicos, nadie me avisó tampoco. Entonces sería 25, 25, aquí sería 25.000, con lo cual acá sería 75.000, y por aquí sería 25.000. Ok, de todas maneras vemos entonces cómo es esa distorsión, ¿verdad? De todas maneras ambos están ganando más, porque el startup antes por fuera hubiera ganado 20.000, pero ahora está ganando 25.000, mientras que la industria hubiera ganado 30.000 por fuera, pero como tiene mayor, ahora tiene su opción externa es mayor, pero ahora están repartiendo los 50.000 en partes iguales, cada uno se lleva 25.000 porque siguen teniendo el mismo poder simétrico en negociación. Entonces la industria, ¿cuánto le va a pagar? Le va a pagar 25.000.
Lo que le va a pagar es 25.000. Y eso va a ser la diferencia que se va a tener. Profesor, Perdón. Sí, disculpa, acá hay un error. Sí, coméntame. primero sobre los 100.000, en donde está industria está como 10.000. Y en la parte inferior, o sea, ya. Y segundo, entonces, el poder de negociación no ha cambiado porque están haciendo una negociación de 1 a 1. Lo que se puede modificar es el excedente. Yo tenía, bueno, había malentendido inicialmente, pensaba que la opción externa había Sí. sido, era el poder de negociación. A lo que llevas a resultados que sean un mayor excedente, al parecer. Aquí incluso estoy teniendo, por ejemplo, aquí hay algo que debo de tener en cuenta, que la industria, lo que en realidad se va a llevar es esto. Aquí sería, la startup se va a llevar los 25 de ganancia. Mejor lo voy a poner de esta forma, ¿eh? Para no confundirlos, lo voy a poner de esta forma. Aquí arriba también. Aquí arriba les voy a poner de esta forma. Lo que se lleva al startup, en la pregunta anterior era, ¿se va a llevar los 50.000? Sí, pero son los 30.000 que se lleva cada uno más su opción segura. Y de aquí, por eso salen los 50.000. Y en el otro caso es la startup menos lo que paga, ¿verdad? Lo que está pagando es esto de aquí. La industria lo está pagando lo que se lleva el startup. Entonces, en este caso, lo que se va a llevar el startup es su opción segura, que es en este caso 20.000, más lo que se está pagando aquí, que es 25.000. En este caso sería 45.000. Y la industria se está llevando lo que pagan, ¿no? Serían los 100.000, que le genera menos los 45.000, lo cual es igual a 55.000. Entonces vemos que por este lado el que se lleva más justamente va a ser aquel que tiene una mayor reserva. Si tienes una mayor reserva externa, obviamente vas a terminar llevándote un poco más. Entiendo, profesor. Entonces, en este caso, sí se ha modificado muy ligeramente, imagino que el poder de negociación, debido a la reserva externa, pero todavía siendo similar. Sí, pero de todas maneras es una diferencia de 10.000, ¿no? De todas maneras es una diferencia de 10.000 que uno se lleva más que el otro, justamente por la posibilidad de la reserva externa. También modifica los casos. Listo. Entonces, pasamos al último ejercicio que ya es un poco más teórico aún, pero ya tiene que ver con otro tema, que nos va a servir para entrar justamente el día de mañana a ejercicios similares que vamos a ver. Entonces nos dice por aquí. En una negociación comercial, una cadena de supermercados desea firmar un contrato de suministro con un productor agrícola. El productor puede decidir ofrecer 3 tipos de propuestas en el contrato: entregar su producción completa, es decir, darle un alto volumen a este supermercado, entregar solo una parte, un volumen medio, o no comprometer su producción, es decir, rechaza el acuerdo. Si rechaza, son las 3 alternativas. En este caso son las 3 opciones, las 3 acciones que puede tomar el productor: dar un volumen alto, un volumen medio o un volumen bajo, ¿no? O rechazar el acuerdo. Son los 3. Mientras que el productor comercial nos dice, desea firmar un contrato de suministro. Nos dice, el supermercado, al recibir la propuesta, debe decidir si acepta o rechaza el contrato. La cadena solo aceptará si el precio acordado no supera cierto umbral de rentabilidad.
Es decir, que hay un monto de dinero que va a aceptar, que pide por lo menos. En este caso todavía para las preguntas que tenemos, no necesitamos esa información. Nos dice, ¿cómo clasificaría este juego según el timing e información? Según el timing. ¿Es dinámico? Ok, entonces tenemos dinámico secuencial. Recordemos que puede ser dinámico secuencial o, en el otro caso, ¿cómo se le llama? Estático simultáneo. De acuerdo, totalmente. Tenemos esos dos tipos. Entonces, según el timing, de acuerdo, es secuencial. Vamos a ponerlo secuencial. O dinámico, ¿no? Que es lo mismo. Recuerden algo. Muchas veces, cuando hablamos de timing, se suele pensar que es una decisión que se toma al mismo tiempo. Justamente por el nombre que tiene, ¿no? Timing, no hay una traducción como tal exacta tampoco al español, pero sabemos que tiene que ver con tiempo. Entonces, el timing según el tiempo puede ser secuencial o dinámico, o en el otro caso estático, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si hay dos empresas que van a tomar una decisión sobre, imaginemos que cada uno ofrecen el mismo producto y van a tomar una decisión de si lanzar o no una campaña para un descuento en uno de esos productos? Puede ser que una empresa tome la decisión en la mañana y el otro en la tarde y que no sea secuencial. ¿Por qué? Lo importante en el timing es la información, no en el momento que se tome. Uno puede incluso tomarlo después del otro. Como les digo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo una decisión en mi directorio y digo, ¿saben qué? Sí, aceptamos vamos a poner la promoción. Y lo tomo la decisión en la mañana. Pero si la otra persona, mi competidor, toma la decisión en la tarde, pero no tiene la información que yo tomé, es como que él lo hubiera tomado casi a la vez. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la información. Lo que importa es la información, no exactamente el momento. No es exactamente que los dos lo tomen a la vez, sino es si tiene o no la información de la decisión que tomó el otro. ¿Ya? Eso es algo que dentro de la teoría de juegos también se ha ido desarrollando. Al inicio era lo que les menciono, ¿no? Los dos toman la decisión a la vez, pero luego se fue afinando y ahora el timing es secuencial o dinámico si uno toma la decisión conociendo la decisión del otro. No necesariamente que los dos hayan tomado la decisión a la vez, según el ejemplo que les di, ¿no? Puede ser que uno lo toma primero, otro después, pero el que lo tomó después no tenía conocimiento de qué decisión ha tomado el otro. Entonces, como no tiene información, sigue siendo, en ese caso, estático. Entonces, en este caso es simultáneo, el timing es dinámico o secuencial, porque justamente el supermercado va a tomar su decisión, si acepta o no, al recibir la propuesta, ¿no? Dice, o sea, como ya sabe la propuesta de cuánto le va a cobrar, cuánto le van a cobrar, él recién va a decir, acepto o no acepto, pero ya conozco cuánto es lo que me vas a cobrar. Por eso es secuencial o dinámico, porque uno está tomando la decisión después del otro, pero ya conociendo, teniendo información de lo que la contraparte decidió. Y por otro lado, por el lado de la información, en este caso, la información es completa.
La información es completa porque los dos jugadores conocen las acciones del otro, lo que puede tomar. Tú ya sabes que el otro te puede aceptar, rechazar el contrato y tú sabes que te puede cobrar, no sé, te puede ofrecer un volumen alto, medio o bajo, dependiendo cuánto te vaya a cobrar. Tú ya sabes cuánto es. Tú ya sabes las decisiones que el otro puede tomar. Entonces, en ese caso, por eso es completa. La B nos dice, clasifica como un juego en forma estratégica o extensiva. En este caso, es extensiva. Porque se conoce, es extensiva porque se conoce la precedencia de decisiones. Se conocen las decisiones. O estrategias. Básicamente es porque se conocen las estrategias. Aquí les voy a colocar algo adicional. A ver, aquí. Les voy a poner en pantalla, solo para que recuerden, por qué decimos que es estratégica. Les voy a hacer recordar su clase que tuvieron con el profesor Carlos. Entonces, en una forma estratégica, nos dice que un juego viene especificado por los siguientes elementos. Hay un conjunto de jugadores, ya sabemos quiénes son los jugadores, en este caso el supermercado y la empresa que le va a vender, ¿no? Que le va a vender en este caso, la empresa logística. El conjunto de estrategias disponibles para cada jugador. Sabemos lo que va a hacer cada jugador. Lo que uno va a hacer es aceptar, ofrecer un volumen alto, medio, bajo, y el otro sabemos que sus opciones son o acepta o rechaza en cada uno de los nodos. Nodos se habla cuando hay diferentes momentos de decisiones. Y U, que nos dice, es la función de utilidad de cada jugador, el cual depende de todas las estrategias que fueron elegidos. Ok, eso ya es una función de utilidad que obviamente ambos van a tener. Entonces, como conocemos todas las estrategias, es por ello que podríamos decir que estos serían la forma estratégica, ¿no? Pero vamos a ver algo, pero no es que conozcamos, en este caso, necesariamente todas las estrategias disponibles para cada jugador. No lo conocemos directamente. En este caso, al ser un juego en forma extensiva, ahora también les voy a poner la otra diapositiva. Profe, también podría ser porque la forma estratégica, bueno, se nos comentó que por lo general suele usarse en situaciones simultáneas. Ya, claro. Está Ya, muy, ajá, está ya muy, que muy, sí, disculpe, este es porque la forma extensiva te permite generar una secuencia de acciones, mientras que la forma estratégica es un poquito más, todos suceden a la vez, no sabes el orden. exacto. Entonces, justamente, la forma extensiva tiene muchos más parámetros. El conjunto de jugadores, que es el conjunto de jugadores, que en algunos casos puede tener el jugador cero si corresponde al azar. En este caso no hay azar. Puede ser. O sea, dice que puede darse el caso de que haya un juego al azar, pero no necesariamente. X es el conjunto de nodos, al igual que el otro también tiene nodos, pero en este caso puede tener solamente un nodo o más de un nodo, pero que todos se desarrollen a la vez. En este caso no necesariamente. Asociado a este conjunto se define la función, nos dan una función ahí sigma,
que hace corresponder a cada nodo distinto del origen, su nodo inmediatamente predecesor y al origen del propio. Como te está hablando ya algo precedente, un predecesor, entonces ya se está hablando justamente de que hay una secuencialidad. Entonces es por ello que suele justamente asociarse mucho lo dinámico a una forma. Recuerden que una cosa es la forma y otra cosa es el tipo de presentación, ¿ok? Y otra cosa es el timing. Son diferentes, no son exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que, ya que conocen las decisiones estratégicas, no de forma directa, sino no de forma directa, no las conoces de forma directa, sino que las puedes, en este caso, obtener de todas las otras informaciones que tienes, puedes sacar por allí, mientras que aquí directamente ya sabes, en la estratégica sabes directamente a través de las estrategias, en la forma extensiva, debido a todo, al conocer diferentes datos, ya tienes las funciones de pagos al momento de tener otras variables, como el conjunto de información y otros, con estos datos puedes llegar a saber cuál es la estrategia. Puedes llegar a saberlas, no de forma directa, de forma indirecta. Usando las otras informaciones que te da la forma extensiva. Pero sobre todo, ¿por qué extensiva? Porque al haber secuencialidad, ya hay los nodos tienen predecesores, con lo cual ya te dice que hay distintos momentos. Y por último, nos dice la pregunta C, ¿cuál de todas las formas de presentación del juego sería la más adecuada? Justifique su respuesta. La mejor forma, en realidad se puede, la forma extensiva, así sea un juego dinámico, muchas veces sabemos que hay juegos. Lo que solemos hacer es, hay dos tipos, ¿no? Por acá el secuencial o dinámico y por aquí tenemos el estático. Lo que suele hacerse es que esto se relaciona con ¿qué? Con la forma extensiva y se suele relacionar con la forma estratégica. Y por otro lado, recuerden que esto es forma, esto es timing y esto es presentación. La presentación, en este caso puede ser presentación o la forma de presentarlo, en este caso se le suele decir que aquí con matriz, la forma matricial, o por acá la forma de árbol. Como que están relacionados, pero tengan en cuenta algo, que, ok, en cuanto al timing no hay nada que hablar, en cuanto a la forma, ok, están muy relacionados, pero presentación, esta es la mejor, es la más fácil de hacer, pero se puede presentar, recuerden que una forma secuencial, un juego secuencial, también lo pueden representar de forma matricial, eso lo vamos a ver luego. Al igual que un juego estático, también puedes presentarlo como forma de árbol. Pero para hacer el proceso más fácil, por eso la pregunta te dice, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál de las formas de presentación sería la más adecuada? La más adecuada. Entonces, la más adecuada sería la del árbol. ¿Por qué? Porque en este caso te permite visualizar los nodos de decisión, las ramas y los resultados, lo que facilita hallar los equilibrios. Se lo voy a poner en pantalla esa parte. Pero recuerden que presentarlo entonces se puede presentar de muchas formas. ¿Cuál es la mejor? Incluso lo pueden presentar en forma
algebraica. También lo pueden presentar en forma de código, de alguna forma de código de programación. Si usan Python, por ejemplo, o usan R, pueden presentarlo en forma de programación. Hay muchas formas de presentarlo. Es cómo plantear el juego. Esa es la presentación, ¿ok? Entonces, ese es el presentar. Recuerden que cuando dicen cuál es la representación del juego, a veces se confunden. Representación hace alusión a si es estratégica o extensiva. Cuando te dicen presentación, se refiere a lo matricial o árbol. Pero recuerden que, ¿cuál es, en este caso, por eso le pregunto, ¿cuál es la más adecuada? ¿Cuál sería más fácil de utilizar para llegar a la respuesta? Generalmente suelen tener estas relaciones, ¿no? Generalmente. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Creo que todo claro, profesor. Ok, chicos, entonces con esto terminamos la clase del día de hoy.